los días jueves venimos con humildad ante ti, a escuchar lo que tu palabra tenga para decirnos. Señor, ya estamos llegando al final de este libro, al final del ministerio del rey David. Hoy veremos sus últimas palabras y los hombres que lo acompañaron. Conforme hacemos este estudio, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ministre y nos hable. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, segunda de Samuel capítulo 23. Aquellos de ustedes que tienen su Biblia o que han recibido mis apuntes se darán cuenta que el capítulo de manera natural se divide en dos partes. Los primeros 7 versículos, que son un salmo, una canción, las últimas palabras o la última canción que escribió el rey David. Y luego el cronista relata este grupo de hombres, 37 valientes, hombres aguerridos que lo acompañaron durante su ministerio, incluso antes que fuera nombrado rey. Así que si tienen sus Biblias, vamos al capítulo 23, segunda de Samuel 23, voy a leer del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3. Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Isaí. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Así que vemos que esta canción o este capítulo empieza, estas son las últimas palabras de David. Y cuando uno está a la puerta de la muerte, puede asomarse y tener una vista del otro lado del muro y se vuelve más consciente de las cosas que tienen importancia, de las cosas que son eternas. Yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentras, pero supongamos, dicen que el día de hoy un hombre puede vivir, si goza de buena salud, hasta los 79 años y una mujer hasta los 84 años. Pero solamente por propósitos didácticos, permítame poner que el 70 sea el límite. Si 70 es el límite, ¿cuántos años de vida te quedan? Si eres joven, no has llegado ni a la mitad. Si tienes 35, habrás llegado a la mitad. Y si ya tienes 40, 50, estás en los descuentos. A mí me queda menos por vivir de lo que ya he vivido. Y las perspectivas de las cosas que son importantes cambian. Las cosas que antes nos importaban ya no importan tanto. Y así es que David, estando al final de su vida, al final de su salud, dedica este salmo. Las cosas mundanas se subliman, ya no importan, y se comienza a reflexionar sobre la realidad de la vida y lo eterno. Y David está muy pronto a dejar el mundo material y entrar en lo eterno. Así que sabemos que David nos dejó un legado, no solo para Israel, sino para cada hijo de Dios a través de los siglos en los salmos. Hoy una persona me mandaba un mensaje de WhatsApp diciendo que estaba en shock porque estaba viendo una serie bíblica y en esa serie bíblica se enteraba que el rey David había tenido varias mujeres. Y decía, ¿cómo es posible que el cristianismo permita eso? Y el cristianismo no permite varias mujeres. Es más, Génesis capítulo 2 es clarísimo. Dios creó a un hombre y a una mujer. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en singular y serán una sola carne.
Así que el cristianismo, desde las primeras páginas de la Biblia, capítulo 2, nos deja de manera clara que el hombre solo debe tener una mujer y la mujer solo debe tener un esposo. Y lo que David hizo y lo que Salomón hará tuvo serias repercusiones negativas y consecuencias. Dios no impidió, pero no aceptó ni toleró las relaciones polígamas que tuvo David o que tuviera Salomón años más tarde. Así que, aunque David nos dejó un legado, los salmos expresan el corazón de una persona. Fíjense, David era un hombre común y corriente, con pasiones, con luchas, con debilidades. El libro de Santiago, haciendo referencia al profeta Elías, dice: y Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Hizo descender fuego del cielo, pero cuando Jezabel, la esposa del rey Acab de Israel, dijo: ahora te voy a matar, huyó despavorido, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Así que vemos que todos estos grandes hombres y mujeres de Dios eran como tú y como yo. No tenían nada de superior ni sobrenatural. Pecadores, horribles, con luchas, con debilidades, con temores, con intrigas, con depresiones, pero se hicieron fuertes en Dios. Así que en el libro de los Salmos David nos dejó un legado, y no fue solo para Israel, sino para cada hijo de Dios a través de los siglos. Puedes agarrar el libro de los Salmos y ver allí que Dios te habla. En los Salmos encontramos consuelo, esperanza, aliento, paz, fuerzas, sosiego, etc. Son tan ricos el libro de los Salmos y ministran al pueblo de Dios a través de todas las edades. El libro de los Salmos sigue siendo uno de los libros favoritos, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia cristiana, la esposa de Cristo. Ahora, ¿dónde buscas en la Biblia cuando estás desanimado? Cuando estás triste, cuando quieres que Dios te hable. ¿A dónde vas? A los Salmos. Vas al libro de los Salmos, buscas en el índice Salmos, llegas al libro de los Salmos y abres un salmo y te encuentras con un texto que dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Cómo no te va a bendecir el libro de los Salmos? Porque abres ese libro, no tienes que leer mucho antes que encuentres ayuda, palabras de ánimo, fortaleza, Dios hablándote y animando. Y encuentras en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, lo que estabas necesitando escuchar. Y entiendes que Dios está en el trono y se encargará de todo. No te preocupes de los malvados, descansa y confía en el Señor. No te quedes abrumados en estos tiempos difíciles. Agárrate de la esperanza. Los cristianos tenemos esperanza en Dios, confiamos en Dios y en su palabra. Deleítate en el Señor, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pues el dulce salmista de Israel, David, nos dejó en los Salmos un legado. El Nuevo Testamento, en Hechos 2:30, dice: David era profeta y sabía que Dios había jurado que de su linaje humano vendría el Cristo, que se sentaría en su trono. Y Jesús mismo dijo de David en Marcos 12:36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, reconociendo que el Espíritu Santo le había hablado a David, y el corazón de David estaba en sintonía con el Espíritu de Dios, la roca de Israel. Por supuesto, la roca
no es otro que Jesús. Y Pablo declara con respecto a esa roca que estaba con ellos en el desierto, y en 1 Corintios 10:4 de manera categórica dice: y esa roca era Cristo. La roca era Cristo. Aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, porque yo mando apuntes y me encanta poner en los apuntes algunas láminas, me gustaría que vean esta lámina que me encantó. No sé si llegan a ver. ¿Qué ven? Un muchacho joven con una lira, con un arpa. Este muchacho es el dulce cantor de Israel. Este muchacho es el rey David. Este muchacho es el que cuidaba las ovejas. Y el muchacho con un corazón enamorado de Dios que le componía canciones. Y en cada canción reflejaba su estado de ánimo. Por eso podemos identificarnos con el libro de los Salmos. Algunas personas me dicen: Pastor Lucho, no sé por dónde empezar a leer la Biblia. Empieza por el Salmo 1. Cada mañana encontrarás en los Salmos una fuente de inspiración para alabar al Señor. Segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 5. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Profecía. Será como la luz de la mañana en el desierto, un lugar árido como era Israel, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. ¿Y saben? Ningún hombre podrá gobernar a los hombres con justicia, a menos que él mismo sea gobernado conscientemente por Dios. Vean, acá en el Perú, el próximo mes, el domingo 21 de abril, se celebran elecciones presidenciales y elecciones para congresistas. Y me he tomado el trabajo de ver a cada uno de los 20 y tantos aspirantes que hay y su plan de gobierno. Y simplemente yo voy a votar por aquel que tenga las mismas convicciones que yo. Por un hombre que ame a Dios y que tema a Dios y que no le tiemble la mano de ir en contra del sistema mundial que quiere poner la agenda para que aceptemos cosas que la Biblia es muy clara al respecto. Yo siempre me voy a alinear, aunque no salga elegido, con hombres que teman a Dios. Porque si el hombre que gobierna el país no teme a Dios, va a ser como todos los anteriores presidentes que hemos tenido, presos o con juicio. ¡Qué vergüenza! Llegaron al poder para robar y para enriquecerse. Y acá David, siendo anciano, habla de un hombre que gobernará con justicia, un descendiente de él. Ya veremos quién es, el Mesías. Pero igual ocurre, si algún día tienes que votar por algún político, asegúrate que la persona que le das tu voto teme a Dios y que va a gobernar pensando en Dios. Cualquier hombre que asume el gobierno político y no conoce a Dios, fácilmente puede convertirse en un tirano y cambiar las leyes. A mí me asusta cuando un gobernante que tiene el apoyo popular consigue el apoyo popular
para cambiar la Constitución y perpetuarse en el poder. No es bueno. Nunca un hombre que cambie la Constitución para hacerse reelegir está haciendo lo correcto, sino todo lo contrario. Los hombres son esclavizados por gobernantes tiránicos que no tienen conciencia de su responsabilidad para con Dios. No temen a Dios, no les importa hacer lo que le venga en gana. Pero Jesús habló de un juez injusto que no temía ni a Dios ni a los hombres. ¿Se acuerdan? Y una viuda insensata que de manera intensa, incesante, le pedía justicia, justicia, termina haciendo la justicia no porque quisiera hacer la justicia, pero un verdadero gobernante debe pensar en la justicia hacia los hombres y gobernar en el temor de Dios. Y en el versículo 4, David está hablando proféticamente de Jesucristo, de la gloria que llenará la tierra durante el reinado de Cristo. La Biblia dice que Jesús va a regresar y va a gobernar sobre la tierra. En el versículo 5, David reconoció sus limitaciones y parafraseando el versículo 5 diría algo como: no he sido todo lo que debería ser, pero Dios en su gracia hizo un pacto conmigo. David, con todos sus errores, sus pecados y sus flaquezas, reconoce que no fue lo que debió haber sido, pero en la gracia de Dios hizo un pacto con él. ¿Y qué ocurrió? David, al contemplar la hermosura de su palacio y ver que el arca de Dios se encontraba en un tabernáculo, en una carpa, decidió hacerle un edificio a Dios. Y consultó al profeta Natán y le dijo: mira, qué palacio tan hermoso tengo, pero Dios está en una tienda de campaña. Voy a hacerle un palacio a Dios, una casa. Y el profeta Natán le dijo: me parece muy bien. Y el profeta Natán salió y Dios lo hace regresar. ¿Por qué? Has aceptado que David haga eso. Sus manos están manchadas de sangre. Ha hecho muchas cosas mal. Dile que no voy a permitir que él me haga una casa. Más bien, al ver su corazón, yo le haré una casa. Y Natán le dice: David, Dios te tomó de detrás de las ovejas, te hizo rey sobre su pueblo. Dios ha dicho que Él te construirá una casa y de tu simiente nunca dejará de existir un rey sobre su pueblo. Y el deseo se cumplió, pero al revés. Dios levantó un descendiente de David, de la casa de David, el Mesías, Jesucristo, que traería la salvación y la victoria al mundo. En el Salmo 73, versículos 25-26 leemos: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de la tierra nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, mi herencia es Dios para siempre. Y termina este hermoso cántico, las últimas palabras de David, con los versículos 6 y 7. Los malvados son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo, porque si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos. Los malvados, en la versión hebrea aparecen los hijos de Belial o los hijos del diablo, haciendo referencia a la gente mala. Los llama espinos sin raíz, es decir, que son empujados por el viento y a su paso van destrozando y dañando todo lo que tocan. Cualquiera que se acerque a ellos debe tener cuidado y usar guantes
para no recibir daño al simple contacto. Vean, hay personas malvadas, hay personas tóxicas, hay personas que hacen daño, hay personas que la Biblia nos enseña, aunque las amamos, a guardar una distancia de protección para evitar el daño que pudieran causarnos. Así describe, estas personas, estos malvados finalmente deben ser agarrados con tenazas de metal y arrojados al fuego para su ulterior destrucción, lo cual es una figura del fin eterno. En Mateo capítulo 3, versículo 10, el evangelista nos dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que en contraste con esos hombres malvados, vamos a ver ahora a los hombres valientes. Pero déjame terminar de decir algo de esto último que ha dicho el Señor Jesús y el Rey David, hablando de personas que los llama hijos de Belial, que los llama malvados, espinas que hacen daño, que no tienen raíz. Escuchen, el otro día en nuestro programa de los domingos a las 5 de la tarde, alguien nos hizo una pregunta. Y la pregunta era: ¿qué de aquellos cristianos tibios? Estos cristianos tibios, y no me acuerdo cómo iba la pregunta, pero la Biblia enseña que el árbol que no dé fruto, el hacha cortará el tronco y lo lanzará al fuego. ¿Sabes cuál es la marca y la característica de un creyente? Da fruto. Su vida da fruto. Y yo te pregunto, ¿tu vida da fruto? Y ahora vamos a la segunda parte. Vamos a ver a los hombres valientes de David. Versículos del 8 al 10. Estos son los nombres de los soldados más valientes que contaba David. Y voy a leerles 36 nombres. Mucho de esto no es de hijo de quién, así que probablemente lo elevamos a más de 70. Nombres raros e impronunciables. Y muchos maestros de la Biblia, cuando llegan acá, dicen, ya no los menciona, ya ustedes lo leen en su casa. Pero yo creo que estos nombres están acá por algo. Dios los puso en la Biblia. Probablemente tu esposa está esperando un bebé y no sabes qué nombre ponerle. Aquí encontrarás a lo mejor algún nombre que poner. Pero aunque para nosotros sean completamente desconocidos, Dios los conocía por nombre y los dejó en las páginas del Antiguo Testamento. Igual con nosotros. Dios conoce a sus hijos por nombre. Estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. José Babeset, el Tagmonita, principal de los capitanes. Adino, el Esnita, que mató 800 hombres en una sola batalla. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, que fue uno de los 3 más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para las batallas y los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Aquel día el Señor les dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Aquí se enumeran los top 3, los 3 mejores hombres que tuvo David, los más valientes entre ellos. Y en orden, primero lo pone a José, segundo coloca a Adino y tercero a Eleazar. De Adino no se conoce nada en las escrituras, probablemente tenía un seudónimo que aparezca en otro lugar como el seudónimo, pero se describe cómo Eleazar luchó con fervor y vehemencia
y no pudo soltar la espada al final. Y estos valientes y los que serán nombrados más adelante fueron los que ayudaron a David en el establecimiento y sostenimiento de su trono. Leemos en el Salmo 108, versículo 13, por ti, Dios nuestro, haremos proezas. Tú harás morder el polvo a nuestros enemigos. Versículos 11 y 12. Le seguía Sama, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se reunieron en Leí, donde había un sembrado de lentejas, y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos, pero Sama se paró en medio de ese terreno y lo defendió, y derrotó a los filisteos, y el Señor le dio una gran victoria. Acá empieza a numerarse el segundo grupo de 3 valientes. En la posición cuarta está Sama. Y en los siguientes versículos vamos a leer a Abisai y a Benaya. Tendríamos el segundo grupo de 3. Los top 3 que vimos: José, Adoni y ¿cómo se llamaba? José, Adoni y Eleazar. Y ahora vemos a Sama, que lo va a seguir 2 más. Se relata la valentía de Sama, quien estando solo enfrentó a un escuadrón de filisteos. Evitó que un campo de cultivo de lentejas cayera en manos de los filisteos. Recuerden que en tiempos de guerra la canasta de alimentos es necesaria, y le quedaba de manera muy clara a Sama que si él no defendía ese campo de lentejas, serviría para darle alimento al enemigo. Y él solo, un hombre, parado en un campo de lentejas, hizo que el ejército filisteo huyera. En Proverbios 21:31 leemos: presto está el caballo para entrar en combate, pero la victoria está en manos del Señor. Y no importa qué tan grande o imponente pueda ser el enemigo, un hombre, Sama, echó a correr a todo un escuadrón, porque Dios da la victoria. Y ahora, en los versículos del 13 al 17 hay un relato que ocurrió al principio del reinado de David. En algún momento que David se encontraba huyendo de Saúl, aún no había sido elegido rey. La Biblia dice que un grupo de 300 hombres, 400 hombres, 500 hombres, hasta 600 hombres le siguieron. Y describe 1 Samuel como hombres violentos, hombres rudos, hombres tristes, hombres que habían vivido desgracia. Y todo este grupo de desadaptados se unió a David cuando David huía por su vida. Y muchos de estos desadaptados se convirtieron en valientes guerreros de David. Y aquí nos cuenta un incidente cuando David se escondía de Saúl y se encontraba en la cueva de Adulam. Y estando en la cueva de Adulam le dio sed. Vamos a leer el texto, versículos del 13 al 17. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 jefes se encontraron con David en la cueva de Adulam, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim. Y David estaba en una fortaleza, y los filisteos tenían una guarnición en Belén. Como David tenía mucha sed, dijo: «Cómo quisiera beber un poco del agua del pozo que está a la entrada de Belén». Y entonces 3 valientes irrumpieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda al Señor y dijo:
que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida. No quiso beber, tal fue la hazaña de estos 3 valientes. En algún momento los filisteos incursionaron y se adueñaron de los campos de Belén. Y David tuvo sed y rememoró el agua fresca que sale del pozo de Belén. Me disculpan, tengo sed también. Y David dijo: ¿cómo quisiera beber agua fresca de ese pozo? Y sus deseos fueron órdenes para sus hombres, quienes fueron al pozo de Belén, enfrentaron a los filisteos y le trajeron agua a David. Cuando David se enteró de lo sucedido, se rehusó a tomar esa agua porque era consciente que estos hombres habían expuesto sus vidas por un capricho. Era como si estos hombres hubieran muerto y él tendría que beber esa sangre. El empeño de conseguir el agua la había convertido en algo muy especial y digna de ofrenda. Lo habitual, cuando había una ofrenda líquido, era la libación del vino. El vino se echaba por tierra y se la dedicaba a Dios. Pero esa agua cumplía el propósito. Les he puesto 2 láminas de los 3 hombres en la puerta de Belén, en el pozo sacando el agua, y luego otra en la que se ven a los hombres que llegan donde el rey David y él se rehúsa a tomar el agua. Y el gesto de David fue más de honra que de desconsideración hacia sus valientes. No los insultó diciendo: esto que me traen, era todo lo contrario. Esto es algo tan preciado, es como una ofrenda al mismísimo Dios, como que hubieran ofrendado sus propias vidas. Bien lo dice Romanos 12, 1, 2. Así, hermanos, que ofrezcámonos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conforme en este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tomó el agua y la derramó como oblación, sacrificio líquido ofrecido a Dios en gratitud por haberle dado hombres tan leales. En Números 28:7 leemos: con cada cordero derramarás en el santuario ante el Señor como libación 1 litro de vino. Y leemos en 1 Samuel 7:6: se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así que era perfecto entregar en calidad de ofrenda lo que estos 3 valientes habían hecho. Vimos 3 hombres, hemos visto estos 3 anónimos y hemos visto a Sama, uno de los grupos de 3 que sigue a continuación. Versículos 18 y 19 nos habla del que ocupa el 5.º lugar, Abisai. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarvia, era el más valiente de los 30. Lo demostró al matar con su lanza a 300 guerreros. Con esto se hizo famoso entre los 3. Era, de hecho, el más famoso de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no llegó a igualar a los 3 primeros. Abisai acompañó a David al campamento de Saúl cuando éste lo perseguía. Tomaron su agua, su vasija de agua y su lanza. Eso lo encontramos en 1 Samuel 26. Y en una oportunidad, cuando David ya es viejo, sale a la batalla, un egipcio gigante sale y está a punto de matar a David. Si no es que Abisai le salvó la vida cuando este gigante intentó matarlo. Lo leemos en 2 Samuel 23:15. Abisai, hijo de Sarvia, lo vio y fue en su ayuda e hirió de muerte al filisteo. Era filisteo. Entonces los hombres de David le dijeron: de ahora en adelante no volverás a salir con nosotros a la guerra. No vaya a ser que se apague la luz de Israel. Le seguía, versículos del 20 al 23, Benaía,
hijo de Joiada, hijo de un valiente de Capsel, que realizó grandes proezas, mató a 2 moabitas muy aguerridos, y un día que estaba nevando se metió a un foso y mató a un león, y en otra ocasión se enfrentó a un egipcio de gran estatura, este fue el que mató al egipcio, que traía una lanza en su mano, pero Benaía se lanzó contra el egipcio y con un solo palo y lo desarmó y lo mató con su propia lanza. Con esto, Benaía, hijo de Joiada, se hizo famoso entre los 3 valientes, y aunque se destacó entre los 30 más valientes, no logró igualar a los 3 primeros. Sin embargo, David lo puso como jefe de su guardia principal. Benaía enfrentó a un egipcio impresionante, estando armado solo de un palo. Le arrebató el palo, con el palo le arrebató su arma y lo mató. ¿A quién le recuerda? Que le quitó la mano a un gigante, el arma, y lo mató con su espada. David. Así que Benaía se parecía mucho a David. Benaía posteriormente reemplazaría a Joab como general del ejército del siguiente rey, Salomón. Se dice que estos 3 hombres no igualaron a los 3 primeros, y aunque fueron renombrados hombres valientes, todos estos hechos impresionantes, luchar con leones en fosos cuando estaban nevando, arrebatar el arma a un hombre, a un gigante, todos estos hechos son impresionantes y añaden un toque personal al registro de estos hombres valientes. Se relataba a los soldados más jóvenes las proezas de sus superiores. Para ellos era motivo de inspiración ahora que se disponían a luchar igualmente por su nación, por su rey y por su Dios. Así que todos estos valientes tenían hazañas que contar, que cómo Dios los había sustentado en momentos importantes para darle la victoria a su pueblo, Israel. En el Salmo 60:11 leemos: brindamos tu apoyo contra el enemigo, pues vana resulta la ayuda de los hombres. Ok, voy a leer versículos del 24 al 39. Y escúchenme, son puro nombre. Acá ya no alcanza tiempo de relatar sus hazañas, pero vamos a leer cada uno de estos nombres. Asael, que era hermano de Joab, fue contado entre los 30 más valientes. El Anán, hijo de Dodo de Belén, Sama y Élica, aroditas. Él es el paltita, no dice la paltita, sino el paltita. Ira, hijo de Iques, el tecoita. Abiezer, el anatotita. Mebunai, el jusatita. Salmón, el ahojita. Maharai, el netofatita. Eleb, hijo de Baana, el netofatita. Itai, hijo de Ribai, el benjaminita de Gabaa. Benaía, el piratonita. Gidai, el del arroyo de Gaz. Abi Albón, el arbatita. Asmavet, el barumita. Elisaba, el salbonita. Jonatán, de los descendientes de Jasén. Por fin un nombre fácil, Jonatán. Sama, el ararita. Otro Sama, hay un Sama más anterior, este es otro Sama. Ayam, hijo de Sarat, el ararita. Elifelet, hijo de Asbai, nieto de Maca. Eliam, hijo de Aitofel. Ojo, el gilonita. Esrai, el carmelita. Parai, el ardita. Igai, hijo de Natán, el Gesoba. Bani, el gadita. Selec, el amonita. Naharai, el berotita, que era el escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira y Gareb y Tritas. Urías, el hitita. En total 37 valientes. Y esta lista final incluye personajes ya conocidos y otros para nosotros completamente desconocidos, que aparecen por primera vez aquí y evidentemente formaban parte de las tropas de élite de David,
Y aunque nosotros no los conocemos, Dios sí, tal como nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, tal como te conoce a ti. Conoce tus pasiones, conoce tus preocupaciones, conoce tus problemas, escucha tus oraciones. Dios los conocía y los nombró acá uno por uno. Vemos en esta lista al hermano menor de Joab, Asael, el de pies ligeros, al cual el general Abner de Saúl, cuando ya había muerto Saúl, le decía: oye, Asael, tú eres hermano de Joab, ¿no? Bueno, vete a otro lugar, lucha con otro muchacho, no me persigas. Y Abner huía y Asael detrás de él quería de todas maneras agarrar a Abner. Abner, viejo, mañoso en la guerra, hace él un muchachito, le pasa la espada por la quinta costilla y lo mata. Esa fue la razón por la que más tarde Abisai y Joab buscan venganza y matan a Abner de una manera cruel, porque él estaba desprevenido y despiadada. Este es Asael, uno de los 3 hijos de Sarbia que hemos conocido por sus pies ligeros. La historia de su muerte está en 2 de Samuel, capítulo 2. Y también aparece Eliam. Eliam, ¿se acuerdan de este chico que fue en un bote de goma, llegó a la Florida, murió la mamá, se ahogó, pero él llegó con los abuelos, pero el padre lo reclamó y finalmente el gobierno de Estados Unidos volvió a Eliam a Cuba? Es un Eliam que conozco con este nombre, pero este Eliam, hijo de Ahitofel era el consejero de David y tenía un hijo Eliam, y este hijo Eliam, este Eliam que se menciona acá, tenía una hija que se llamaba Betsabé. En 2 de Samuel 11:3, al preguntar David quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Eliam y esposa de Urías. Y aún así, David la mandó a llamar. Su abuelo, Ahitofel, era su consejero. Él seguro conocía a Eliam y conocía a la bebita que se convirtió en mujer, Betsabé. Y Urías, Eteo, aparece al final de esta lista, el hombre al cual David mandó matar. Interesante. Se menciona también al bravo escudero de Joab llamado Naharai. Y aparece también un hombre noble como Urías, el hitita, que demostró más celo por Dios y sus compañeros que el mismo David. Cuando David quiso ocultar el embarazo de Betsabé, lo manda a traer a Urías, creyendo que al llegar de la batalla iba a tener relaciones con su mujer. Pero Urías dice: ¿cómo voy a gozar de mi mujer si mis compañeros están en el frente de batalla peleando por ti, oh rey? Y nunca fue. Y al ver David que no podía salir con la suya y ocultar su crimen, su pecado con Betsabé, manda una carta en la que le dice al general Joab: pon a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. Y se la dio al mismo Urías. Urías llevaba en su mano su sentencia de muerte. ¿Cuál había sido su crimen? Ser fiel y leal e inocente. Y Joab lo manda a lo más recio de la batalla y muere Urías. Pero aquí se le hace justicia a un hombre al cual una persona con poder y autoridad le quitó a su mujer, lo embarazó y lo mandó a matar. Urías queda en la historia como un hombre noble, mostró más celo y temor que el mismo David. Y finalmente, si ustedes cuentan 3 y luego cuentan 6 y cuentan a los 30 nombres que hay acá, 30 más 6, 36. Y acá dice 37. Falta un nombre. Dice que eran 37 valientes. Se mencionan solo a 36. ¿Quién falta? Algunos dicen que probablemente Amasa, quien fue el general de Absalón y luego lo fue de David, al cual Joab también mató.
impunemente cuando no esperaba que lo mataran. Otros dicen que no había hombre más valiente, que fue el jefe general de David por muchos años a su lado, el único que podía decirle las cosas a David, pero que era un hombre sanguinario, el Joab, general de David, que simplemente David omite su nombre porque mató a Absalón, su hijo, como consecuencia de su pecado. Bueno, no lo sabremos quién era, pero David le diría más tarde a Salomón respecto a Joab. Primera de Reyes 2:5. Tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Jeter. Los mató, y con ellos desató una guerra sangrienta en tiempo de paz, con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Y Salomón, recordando el consejo de su padre David, tendría en cuenta vengar el daño que Joab había hecho. Se afirma que estos hombres constituían la Legión de Honor, compuesta de 30 hombres, y cuando uno moría era reemplazado con un nuevo valiente. Por eso la lista, cuando se escribe esto, eran 37, lo que implica que había 7 fallecidos que habían sido reemplazados. El Señor Jesús también tiene sus hombres y mujeres valientes, sea cual sea nuestro grado, general o soldado raso. Todos hemos de pelear la buena batalla de la fe del lado de nuestro Señor Jesús. Todos los creyentes tenemos nuestros nombres preservados con mayor garantía que los de esta lista, pues los nombres de ellos están escritos en la hoja de papel de la Biblia, mas los nuestros se encuentran escritos en los cielos, en el libro de la vida. Lucas 15:20. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. Anoche me hacía llegar un amigo que una hermana de la iglesia, una de sus hermanas había fallecido. Y yo simplemente le pregunté, ¿sabes si era creyente o no? Porque hay una diferencia para mí darle las condolencias a una persona que quien partió es un creyente, es completamente diferente que darle el pésame a una persona que se fue sin Dios. Y mi pregunta simplemente es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo se hace? ¿Cómo consigo? ¿Cómo logro que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Que fue una de las preguntas que me hicieron en la sesión de Preguntaré y me enseñarás. Es muy sencillo. Al igual que David, tremendo pecador, con los pecados más horribles que se puedan imaginar, la Biblia dice que era un hombre que tenía un corazón perfecto para con Dios. No está hablando que vivió una vida perfecta o que fueron santos y hombres perfectos, no. Fueron como tú y como yo, perfectos humanos llenos de pecados. Pero cuando habla de un corazón perfecto, habla de un corazón arrepentido, de un corazón que reconoce su necesidad. Y hoy quiero invitarte a que podamos inscribir tu nombre en el libro de la vida. Solo tienes que hacer esta oración, reconocer que eres pecador, creer que Jesús hace 2000 años, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue obediente a la ley hasta la muerte. Y en la cruz se dejó crucificar por tu pecado y por mi pecado. Y cuando Él murió, el santo, el perfecto, se hizo mancha, se hizo pecado. Y con su muerte fuimos nosotros
hechos salvos. Así que repite después de mí esta oración. Señor, tú conoces todo de mí. Mi vida queda descubierta delante de tus ojos. Y lo siento tanto, Señor. Soy tan pecador y mi pecado me aleja de ti. Y el pago de mi pecado es la muerte. Pero te doy gracias que permitiste que Jesús tomara mi lugar y muriera en la cruz por mi pecado. Yo creo, Señor, que Jesús pagó por mi pecado, murió y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios. Por eso hoy, jueves 4 de marzo del año 2021, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Ven, lléname de tu Santo Espíritu, cámbiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.